La ignorancia matemática se presta, entre otras cosas, a que nos tome el pelo todo el mundo. Por eso, hoy les servimos matemáticas para ver el mundo desde un ángulo más claro, para no ser engañadas ni engañados. Les habla Izaskun Ibarra. Este es el episodio 40 de Ciencia al Punto. Matemáticas, tu mejor defensa. Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. ¿Cuántas veces te has preguntado si algo que lees o escuchas es realmente cierto? Desde un titular alarmante hasta el truco del mago callejero. Estamos rodeados de engaños, de falacias, de medias verdades. ¿Cómo distinguirlas? Lo vamos a intentar. María José Asiain es directora del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas de la Universidad Pública de Navarra. Hace más de 3 décadas defendió la primera tesis de esta universidad. Primera tesis, primera doctora en matemáticas, primera mujer. Hola María José, buenos días. Bienvenida. Gracias. 3 más 2 son 5. No hay dudas al respecto. Aquí y en Constantinopla. Es cierto, en esta vida es muy difícil tener certezas. Por lo menos en las matemáticas las hay. Las matemáticas son un lenguaje magnífico y maravilloso, universal, perfecto, quiero decir que todo lo que dice ahí ya está. Y sobre todo es una manera de pensar que yo creo que es la manera de pensar del ser humano. Nadie dice las matemáticas acerca de qué tenemos que pensar, pero sí de cómo pensamos. Es un lenguaje universal que desde luego es la base de cualquier disciplina científica y no científica. O sea, creo que es fundamentalmente una manera de pensar y de razonar que está inmersa en el ser humano de siempre. Mira cualquier niño pequeñito, desde que es pequeño disfruta cuando lo llevas de la mano y vas subiendo escaleras 1, 2, 3, o sea, está en nuestro cerebro más elemental, ¿no? Cualquier cuestión que queramos plantear en la vida ordinaria, sobre todo las físicas, pues requieren formulaciones matemáticas. De hecho, Einstein pudo hacer la teoría de la relatividad porque utilizó una geometría no euclídea, que él no era buen matemático, pero utilizó esa geometría que es que si no, no se puede avanzar. Se requieren modelos matemáticos que a priori parecen muy teóricos, pero que en la realidad siempre tienen aplicaciones en las cosas. Podríamos decir entonces que nos ayudan a leer el mundo. Sí, pero en todos los sentidos. La ignorancia matemática se presta, entre otras cosas, a que nos tome el pelo todo el mundo. Y voy a poner un ejemplo muy tonto. Supongamos que la tasa de delincuencia entre los nativos españoles es del 2% y entre los emigrantes es del 4%. No es que sea así, pero por decir un ejemplo. Y entonces dice la gente, pues claro, hay el doble de delincuentes emigrantes. Eso es un absurdo. Imagínate que en una ciudad tienes 1000 habitantes, que son 200 emigrantes, que es mucho. Es decir, 800 son nativos, el 2% serán 16 delincuentes. El 4% de los 200 serán 8. O sea que de 24 delincuentes solo son 8 los emigrantes. Una herramienta muy útil para hacer frente a los bulos. Claro, efectivamente. Pues estas son algunas de las También son útiles para argumentar ciertas decisiones y contraargumentar otras. Por ejemplo, tras la catástrofe que ha provocado la Dana en Valencia. 20 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Por supuesto. Bueno, a mí me parece suficientemente significativo que la rectora de la universidad decretó que no fuesen alumnos ese día y a las 12 vació la universidad. Ya me parece significativo. Yo creo que la ciencia siempre ayuda y desde luego las matemáticas muchísimo. Incluso si alguien nos quiere engañar con unas monedas trucadas. Imagínate que vamos a jugar a tirar una moneda al aire y tú ganas si sale cara y yo gano si sale cruz, pero tú has venido con una moneda pues trucada que tiene un 60% de probabilidades de que salga cara y solo un 40% de que salga cruz. Pues igual, con esa moneda, vale, vamos a jugar de una manera que sea totalmente justa. Por ejemplo, vamos a tirar 2 veces en vez de una. Tú ganas si sale cara cruz y yo gano si sale cruz cara. Y si salen 2 caras o 2 cruces, repetimos la tirada. A ti te queda 0,6 por 0,4, 0,24. A mí me queda 0,4 por 0,6, 0,24. O sea, resolvemos un problema de desigualdad absoluta simplemente con una utilización matemática de sentido común. Por tanto, has vencido al tramposo.
Por supuesto. Yo creo que nos sirven para interpretar bien la realidad. Hay un montón de veces que te venden una cosa que no entiendes muy claramente lo que significa si no tienes una cierta mentalidad matemática. Análisis y de lógica. Exacto. La lógica es fundamental. Sí, las matemáticas nos exigen rigor, lógica, exactitud, pero también intuición y creatividad. Las bases de las matemáticas son, la primera de todas, la intuición. Claro que es una cosa totalmente formal y evidente, pero tienes que tener intuición. Por ejemplo, Kepler, cuando decidió que los planetas se mueven en órbitas que son elípticas, que el Sol está en el foco, que la distancia que recorren depende del tiempo, bueno, todo este tipo de cosas, no las probó. O sea, fue la intuición primera de ver que tiene que asimilarse a una forma que no pueda ser una esfera exactamente, que tiene que ser más bien una elipse por cómo funcionan las cosas, por observaciones y demás. Entonces, hay que tener una intuición. Por ejemplo, de momento, que el ChatGPT cada vez va haciendo más cosas y cada vez irá haciendo más, da una demostración o un contraejemplo del siguiente enunciado. Eso el ChatGPT todavía le cuesta ir aprendiendo, pero le seguirá costando. Porque si hay una demostración, la encontrará. Si él no la tiene, él no la va a hacer. Y le falta la intuición. Exacto. Son creativas, realmente. Yo creo que lo más difícil en matemáticas y lo sustancial es ordenar y contar. Porque según qué cosas tienes que contar, pues es muy fácil. Para no contar nada dos veces y para que todo se cuente al menos una vez, es muy complicado. El diseño del modelo lo tiene que hacer alguien. Luego la computadora pues lo podrá ejecutar. Los de Matemática Aplicada del País Vasco pues han hecho todos los horarios de todos los maquinistas y revisores de todos los trenes. Los turnos de médicos, enfermeros, celadores del Hospital de Cruces. Evidentemente te ayudas de maquinaria, pero el diseñar qué condiciones tienen que cumplir y cuándo tienes que ir depende de los matemáticos. O en cualquier empresa logística, el cómo acumulo las cosas para que ocupen el menor sitio posible, pero sea moverlas con las grúas y demás, cómo organizo la ruta de transportes para que sea lo más eficiente posible, sin pérdida de energía. Eso tal. Tú le tienes que decir a la máquina qué modelo va a seguir. Abrimos tu mente. Te acercamos la ciencia. Descubrimos expertos. Descubrimos expertas. Ciencia al punto, como a ti te gusta. Nos queda claro que las matemáticas son omnipresentes en nuestra vida. Para saber si nos cobran correctamente la hipoteca o para leer la prensa. Yo creo que precisamente si en algo son esenciales es en la vida ordinaria. Y no solo para cuestiones que puedan ser matemáticas, no solo para decir me están cobrando bien en el banco la hipoteca o muchísimas veces no nos enteramos. Adler, un matemático norteamericano, parte de matemáticos periodista, y tiene entre otros libros uno muy interesante que dice un matemático lee la prensa y habla de montones de falacias continuas que aparecen y otras que no son falacias pero que la gente las interpreta fatal. Con las proporciones y porcentajes parece que nos hacemos un pequeño lío, ¿eh? Las proporciones hay que entender qué significan y sobre todo depende de qué estoy haciendo en la proporción. Nos pueden tomar el pelo, hay un montón de veces que dos cosas pueden estar relacionadas, pero eso no significa que una sea causa de la otra. Y sin embargo nos las venden cantidad de veces como si una fuese causa de la otra. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en ese sentido últimamente? Bueno, que desde luego las barbaridades que se pueden decir acerca de los emigrantes son todas falsas. O sea, no hay ningún dato que refrende eso. Que se sostenga, ¿no? Para nada. Pero no solo eso. Es lo mismo que la frase que ahora se ha puesto de moda, que es el pueblo el que salva al pueblo. Vamos, no digamos tonterías. O sea, desde luego el pueblo no va a hacer los ERTEs en Valencia, ni el pueblo va a mandar a los médicos, ni es el pueblo quien va a montar de nuevo las autovías y todo eso. No es discutible. Y es que estamos cambiando por completo el mundo. Yo creo que el sentido común es matemático. Sí. Y se nos olvida eso. O sea, subimos pom, sin pensar las cosas, o sin esa profundidad que requieren las matemáticas, ¿no? Y una mente adiestrada en matemáticas tal vez le costaría
un poquito menos creer o seguir esas falacias. Como Claro, las detectas. Entonces, al resolver problemas matemáticos, estamos entrenando nuestra mente para la vida. Pero mucha gente las teme, las tiene atravesadas, huye de ellas. Creo que siempre ha habido, y cada vez más, un cierto miedo en muchas personas a pensar. O sea, la gente tiende a buscarse una seguridad previa. Entonces, repetir una cosa que sabes hacer, pues ya está, sabes hacerla y la repites. Pero enfrentarte a algo que, bueno, no sé por dónde hay que cogerlo, tengo que pensar por qué lado le doy la vuelta, puede que no me salga, puede que... Es como una resistencia a pensar. Esto cada vez ocurre más. La gente no quiere saber cómo se resuelve un problema, quiere la solución concreta, pero no la pregunta de esto cómo se resuelve, ¿no? El objetivo es que cuando tú les preguntes algo te lo contesten como el ChatGPT. Y yo creo que es un error garrafal. La sociedad entera quiere inmediatez, mecánica de todo, que todo les des formulitas para resolverlo todo de inmediato y nos resistimos al reto que yo creo que a los niños les gusta. La naturaleza humana es así, nos gusta investigar. Y eso de enfrentarme a un problema, a una ecuación, pensar, no sé si va mucho conmigo. ¿No queremos pensar? Pues sí, exactamente, esa es la cuestión. La gente se niega a pensar, prefiere aprenderse 1000 algoritmos y repetir 1000 cosas que pensar. Y mi mayor preocupación es que antes más había un porcentaje grande de matemáticos, sobre todo matemáticas, las pocas mujeres que había, casi todas, iban a la enseñanza secundaria y eran profesoras en institutos y en centros. Ahora no. Las matemáticas te pagan más en cualquier otro sitio, es menos estresante, claro. Y entonces ahora no hay gente que sepa matemáticas. Lo cierto es que estas alquimistas del logaritmo cada vez ocupan más sectores económicos y sociales. ¿Qué papel van a tener en el futuro? Hombre, de momento por lo menos sí. Ya no hablemos del tema tan manido y que va creciendo, que es el del Big Data, el tratamiento de datos, son esenciales. Pero lo fundamental es la toma de decisiones. Claro, ¿para qué queremos los datos? Para tomar decisiones. Las repercusiones de cada una de las decisiones, los motivos por los cuales esta decisión va a ser más rentable, ¿en qué sentido? Económico, en sentido social, tendremos que planteárnoslo. Y tenemos que detectar muy bien los sesgos de todo. Cualquier planteamiento que te hacen, cualquier encuesta, cualquier análisis de una situación, tiene sesgos. Es fundamental detectar qué sesgos tiene y evitarlos. Por ejemplo, sesgo de género, está clarísimo. Y claro, a la hora de tomar unas decisiones, pues habrá que dilucidar si esto está bien planteado. Si nos vamos fiando cada vez más de lo que nos dicen las máquinas, no, o nos dice la prensa, que ya va a ser cada vez más uniforme y hay riesgos gordos, ¿no? Si nos fiamos cada vez más de eso, es que dejamos de pensar. Habrá 3 que habrán decidido por nosotros y nos vamos dejando aborregar. Estás diciendo, al fin y al cabo, que las matemáticas nos hacen más libres. Muchísimo más libres. Yo creo que es la única manera de ser libres, pensar, entender lo que estás escuchando, entender lo que estás planteando, incluso respecto de ti mismo. O sea, esa frase tan que dice, sé lo que quiero decir, pero no me sé explicar. Bueno, pues falso. Si no te sabes explicar, es que claro, no lo tienes. O sea, puede que no sepas utilizar metáforas magníficas y que tu lenguaje no sea preciso, pero si no te sabes explicar, es que no lo tienes del todo claro. Y el esfuerzo por aclarar las cosas es la pura mentalidad matemática. En realidad, las matemáticas, todo se basa en que si yo tengo que P implica Q y tengo P, pues tengo Q. Que lo puedo plantear de muchas maneras. Puedo decir, es lo mismo decir que si tengo que P implica Q y no tengo Q, pues tampoco tengo P. O es lo mismo que decir, si tengo P o Q y no tengo P, pues tendré Q. Lo puedo plantear de las 1000 maneras, pero en realidad es ese tipo de razonamiento. Tendemos a equivocarnos con muchísima facilidad. Tú haces la prueba con los alumnos de la carrera, unas preguntas de lógica. Por ejemplo, el aeropuerto de París está cerrado si hay hielo en las pistas. Y dices, el aeropuerto de París está cerrado. ¿Hay hielo en las pistas? ¿No hay hielo en las pistas? ¿No tengo suficientes datos? La gente tiende a contestar, sí, hay hielo en las pistas. Digo, a ver, que no.
Yo he dicho que el aeropuerto de París se cierra si hay hielo, pero también se cierra por niebla, se cierra por accidente en pistas, se cierra por huelga de pilotos. En fin, las matemáticas no son solo números, son una forma de pensar, una herramienta para cuestionar y un escudo contra el engaño. Ya sea desarmando un bulo, desafiando a un tahúr o cuestionando un titular, tienen el poder de protegerte. Gracias por escuchar y recuerda, la próxima vez que algo te suene un poco alarmante, saca tus cálculos. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.